Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa que lo dedicamos, como ustedes saben, a aspectos vinculados a la producción en todas sus formas. Y una de las áreas que en este momento está bajo la lupa del Congreso Nacional, cosa que viene haciendo regularmente, es la posibilidad de introducir impuestos a los granos, especialmente aquellos que van a ser exportados en forma natural, o sea, granos en estado natural. Este impuesto cíclicamente va siendo tratado en el Congreso y por distintas razones no logra cuajar. Por eso le invitamos al economista Blas Cristaldo, él es gerente general de la Federación de Cooperativas de la Producción, FECOPROD. ¿Qué tal, Cristaldo? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, don Cristian, y un saludo también a tu audiencia. Bueno, vamos a abordar este tema desde el punto de vista de las razones, los fundamentos para la introducción de un impuesto de esta naturaleza. Si le parece bien, lo escuchamos al ingeniero Héctor Cristaldo, que es presidente de la UGP, argumentando al respecto. Lo escuchamos. Paraguay es un país pequeño, con un mercado muy reducido de 6 millones de personas. Nosotros tenemos alto potencial productivo para generar alimentos para más de 100 millones de personas. Entonces tenemos que salir al mundo, tenemos que exportar y tenemos que ser competitivos. Poner impuestos es quitar competitividad al país y tenemos que competir con países que en lugar de poner impuestos están subsidiando su producción. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, este impuesto está mal diseñado, lo va a pagar el productor, no el exportador. Y parte de una premisa errada, que porque se exporta 3.000 o 4.000 millones de dólares, creen que todo eso es ganancia. Eso tiene su costo y la ganancia no es de ese tamaño ni de ese volumen. El productor va a pagar este impuesto porque en todos los contratos comerciales está establecido que lo va a pagar el vendedor de la mercadería cualquier impuesto que surja. Y tiene un mecanismo perverso porque se exporta procesado, está libre de impuestos. De cada 1.000 kilos que el productor entregue en silo, se le va a cobrar el impuesto por el 100% de esos 1.000 kilos. Pero el exportador después tiene una fábrica, son 6 empresas sobre todo que tienen fábrica, que 60% van a procesar y van a exportar procesado libre de impuestos. Pero le cobraron al productor por los 1.000 kilos. Y 400 kilos que van a exportar en grano van a pagar impuestos. Es decir, de los 300 millones que en teoría, según los proyectistas, va a generar este impuesto, 180 millones va a quedar en manos del industrial multinacional exportador y 120 millones es lo que en teoría pasaría al Ministerio de Hacienda. Entonces, el esfuerzo y el sacrificio de miles de productores en las chacras va a ser castigado con un impuesto en el que le van a sacar plata para subsidiarle a 6 empresas multinacionales. En un momento en que los precios están deprimidos, la economía está desacelerada y el productor está endeudado en más de $1.000 por hectárea sembrada, que hace que no pueda hacer frente a su compromiso. Toda la cosecha hoy no paga la deuda que hay en el sistema, que son 3.240 millones de dólares. Entonces, se está pidiendo refinanciación y en todo ese escenario quieren poner nuevos impuestos. Y el sector fue el sector agropecuario el que más ajuste de impuestos tuvo en los últimos 3 años. Pasamos del IMAGRO al IRAGRO, pasamos a aplicar el IVA agropecuario y este año se aplicó el nuevo impuesto inmobiliario que tuvo un aumento de 400% casi. Entonces, en un año difícil, volver a poner nuevos impuestos es muy complicado para el productor. Los pequeños y medianos van a ser los más golpeados y creemos que el productor está pagando los mismos impuestos que paga todo el resto de las empresas o ciudadanos que trabajan y no sería conveniente agregarle más carga en un momento en que la plata no alcanza para pagar las deudas. Esperemos que prime la cordura en el Parlamento y este proyecto sea rechazado.
Bien, esta era la posición desde la perspectiva de la UGP. Ahora, FECOPROD, ¿cómo trata el tema institucionalmente? Bueno, en principio yo creo que tendríamos que empezar analizando un poco la estructura técnica del proyecto de ley desde el punto de vista de cómo está diseñada la propuesta. Y desde ese punto de vista realmente no consideramos que sea pertinente ningún tipo de impuesto sobre un rubro o una actividad específica. Vulnera principios de técnica tributaria básica como la generalidad y la igualdad del tributo y la neutralidad también de la imposición, ¿verdad? Entonces estamos creando una figura por la cual ciertas actividades o ciertos productos son tratados de una manera diferente del resto. Yo creo que ese es un primer gran problema y un problema de fondo en la concepción técnica del impuesto. Después podemos hablar de los fines u objetivos que pretende servir o alcanzar el proyecto en su propia redacción de los términos de su considerando, que hablan de generar más empleo, que hablan de favorecer la industrialización, etcétera. Y nosotros creemos que impuestos que graven la exportación lo que hacen es disminuir todo el ritmo del crecimiento económico. No se industrializa un país desestimulando la exportación, porque la exportación es la única fuente genuina de divisas para pagar los bienes de capital necesarios para cualquier proceso de industrialización. O sea, ningún país que actualmente pueda decirse industrializado hizo ese proceso gravando exportaciones. Al contrario, como es su manera genuina y única desde ese punto de vista de obtener estas divisas para financiar su proceso de industrialización, nosotros entendemos que en realidad eso lo que va a hacer es disminuir la actividad económica y desalentar el ambiente de negocios. Por ese lado no va a alcanzar el objetivo proclamado de industrializar y agregar más valor. Entonces ahí ya tenemos un primer argumento en contra de lo que propone como objetivo el proyecto de ley. Bien, estamos con el economista Blas Cristaldo, el gerente general de la FECOPROD, abordando este tema de los proyectos, pues son varios, son 2 o 3 proyectos de ley tratando en el Congreso para la aplicación de impuestos a la exportación de granos. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía de este programa, que hoy cuenta con la presencia del economista Blas Cristaldo, él es gerente general de FECOPROD, abordando el tema relacionado con los impuestos que se pretende instalar sobre la producción de granos en el Paraguay. Tenemos otra opinión al respecto, que es la del ingeniero agrónomo Ronald Ditze, él es presidente de ECOP y es asesor de FECOPROD. Lo escuchamos. Preocupado también por esta situación nueva, los impuestos en 2 versiones en el Parlamento, a destiempo, en un momento donde realmente deberíamos tratar de no aplicar ningún impuesto, sobre todo impuestos como este, porque es un impuesto regresivo, un impuesto que se traslada al productor final, al castigado productor. Vamos a desestimular la producción, y Paraguay es un país agropecuario, el agronegocio, y productor de alimentos. No tenemos que tratar de reducir la producción de alimentos, sino que incluso a lo contrario, aumentar, porque hay un gran potencial todavía que no se utiliza, que podría incorporarse para la producción de alimentos. Ese impuesto es complicado, la gente dice que no pagan impuestos los productores, lo cual no es cierto en absoluto, porque hay como 363 millones de dólares que pagan hoy. Pagan el impuesto a la compra de insumos, de fertilizantes, máquinas, repuestos. Todo lo que compra pagan 10% de impuestos. Pagan impuestos también el 5% por la producción, por la venta, digamos, también un IVA, que lo cual la mitad se devuelve, un poco con atraso, pero se devuelve. Paga también el impuesto a la renta, que es lo más justo que hay, el IMAGRO en una parte, IRAGRO en otra parte, el IRASI también, porque hay muchos productores que tienen contabilidad y pagan el IRASI como cualquier comerciante, la tasa igual para todos, 10%, paga por ese lado. El impuesto inmobiliario ha aumentado como 300% también.
Por otro lado, también el selectivo al consumo, creo que hay que hacer un recargo de 18% sobre el consumo, digamos, de combustible, que todo paga, todo el pueblo, todo que usan pagan, pero a medida que se produce más, también se usa más combustible y también en términos absolutos paga más. Quiere decir que hay una gran contribución hoy del sector agropecuario en su cadena, no hay que verlo solamente en una forma de la chacra, sino en forma holística, en forma global. Y eso le va a afectar la economía en su conjunto. Pueden imaginarse si va a crear un desestímulo y la gente van a producir menos. ¿Qué va a pasar con eso? Va a haber menos divisas. ¿Qué pasa si hay menos divisas? Sube el dólar. Bien sencillo, sube el dólar. ¿Qué pasa si sube el dólar? El consumidor que está en el centro urbano es el que paga también. Paga también porque casi el 80-70% de lo que uno consume en Paraguay es importado. Va a subir absolutamente hasta la electricidad, porque el foco es importado. Entonces no podemos pegarnos el lujo de castigar en ese momento a un sector tan sensible como el sector agrícola. Yo le ruego a los parlamentarios que seamos sensibles con el campo, que no tratemos de empujar el éxodo rural, porque lo estamos empujando. Cualquier castigo que le demos adicionalmente va a venir más gente a la ciudad. A la ciudad es mucho más costoso, la calidad de vida es mucho más baja. Tenemos que tratar de mantener la gente en el campo, pero si le aumentamos el impuesto, va a aumentar el costo y vamos a empujar el éxodo rural. No necesitamos gente en la ciudad, necesitamos gente en el campo, los jóvenes que queden, que se entusiasmen, que tengan pasión por la producción, pero no tenemos que castigarlos más de la cuenta. Así que yo creo un rotundo rechazo. No hay por ningún lado argumentos sólidos para pagar ese impuesto, por ningún lado, absolutamente. Bueno, otra opinión al respecto, la del ingeniero Ronald Dice. Ahora, se dice que una de las razones por las cuales se aplica, usted mismo lo dijo en el bloque anterior, estimular la industrialización, la creación de empleo. Pero el grado de industrialización que tiene la cadena de la soja en este momento es muy alto. Sí, en realidad aquí hay que distinguir varios temas y cuáles son más o menos relevantes a la hora de un proceso de industrialización. Y el primero es entender que en los procesos de industrialización generalmente lo que hacen es desestimular la contratación de mano de obra. O sea, cuando uno maquiniza o automatiza cualquier proceso industrial en general, genera menos mano de obra que al inicio. Una planta fabril en ese sentido, en realidad, va a demandar menos mano de obra que una cadena agrícola. Eso es siempre, la cadena agrícola siempre es mucho más intensiva en mano de obra. Es un primer punto muy interesante, ¿verdad? Y el otro tema que tiene que ver con la industrialización o la promoción de las inversiones para eso, tiene que ver también, entre comillas, con las condiciones en las cuales de alguna manera se precautela un trato equitativo para la industria nacional con relación a los productos que vienen del extranjero. Y ahí me refiero, y sacando ya todo eufemismo, al contrabando, ¿verdad? O sea, si realmente queremos andar por el camino de la inversión, de la industrialización, del agregado de valor en Paraguay, es muy complicado eso, dada la estructura logística y de costo que ya tenemos luego en contra, si le agregamos otra vez el fenómeno de la economía informal. Entonces yo pienso que es mucho más impactante que se actúe sobre ese tipo de situaciones antes de que pretender estimular procesos de inversión y de industrialización por la vía de un impuesto. Usted puso una perspectiva que nunca se me había ocurrido, que el hecho de ir achicando la cadena o sea, que la cadena de producción en el campo produce mucho más empleos y emplea mucha más gente que un centro de producción de procesamiento, que como usted mismo dijo, está todo automatizado, son todos los procesos absolutamente ya casi informáticos. ¿Eso se le explica a los legisladores a la hora de tratar estos temas? Decir, bueno, piensen bien lo que van a hacer, si tratan de crear empleo, ¿por dónde viene la mano? Le agrego otro condimento que tiene que ver con la estructuración de la cadena, ¿verdad? Una cadena así como la que tenemos ahora con los granos o la carne o etcétera, es una cadena en la cual participan muchos agentes económicos que son autónomos entre sí. O sea, la propiedad de la cadena, si cabe el término, está distribuida en mucha gente. Hay camioneros, fleteros, proveedores de insumos, ingenieros agrónomos, etcétera, hasta despachantes de aduana, gente de ese tipo, que participa en la cadena, y cada una de esas personas o de esos agentes económicos es una pequeña empresa en sí. ¿Okay? Cuando concentramos en unidades fabriles grandes, ya toda la propiedad de todo el proceso está en manos de mucha menos gente.
O sea, hay un fenómeno de concentración no solo del proceso productivo en sí, sino de la propiedad de los factores que intervienen en el procesamiento de esta materia prima. Le voy a preguntar eso después de la pausa porque me interesa muchísimo que pongan claro eso, porque a veces se le habla a la gente en esos términos y me dice, vos inventás todas esas cosas, las lees no sé dónde, pero usted que es un especialista y sabe de lo que habla, por favor le pido que amplíe ese tema, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Volvemos enseguida, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV. Gracias por continuar en la sintonía del programa, que hoy cuenta con la presencia del economista Blas Cristaldo de FECOPROD. Usted había hecho algo muy interesante respecto al tema de la estructura de producción, del empleo que genera, y sobre todo de que la introducción de un impuesto no pensado, no bien pensado, puede tener repercusiones muy negativas. No solamente por el hecho de que haya que pagar el impuesto, sino el impacto sobre la cadena. ¿Qué pasaría? Bueno, yo creo, insisto, que los impuestos son o deben responder también a lo que podríamos denominar principios de técnica tributaria. La tributación es una ciencia. Como toda ciencia tiene sus principios, tiene su estructura lógica, y dentro de eso uno de los principios básicos de una tributación moderna es la neutralidad del impuesto. Es decir, que la aparición de un impuesto no distorsiona las decisiones económicas de los agentes de la sociedad. Es decir, no desestimule ni estimule artificialmente las actividades, sino que el mecanismo de precio de mercado siga siendo el mecanismo, valga la redundancia, que tramita las señales acerca de si tal o cual producto se oferta, se demanda y en qué proporción. Entonces, al introducir un impuesto sobre determinadas actividades o sobre determinados productos, ya estamos rompiendo ese principio de neutralidad tributaria. Ya estamos introduciendo distorsiones al sistema de precios de mercado. Eso es algo pernicioso porque falsea la estructura de costos y falsea la estructura de ingresos de los diferentes actores que ganan o pierden después de la introducción del impuesto. Eso por un lado. Y segundo tema, vuelvo a insistir con relación a los ejemplos que generalmente se citan de la Argentina sobre este tipo de aventuras, llamémosle tributarias. Y los resultados después de más de 10 o 12 años de aplicar este tipo de instrumentos están a la vista. Hace 15 días aproximadamente leí una entrevista que se le hizo al actual presidente de la Argentina, el señor Macri, y él decía, en el 2016 tenemos menos agricultura que en 1916. Estamos peor que hace 100 años. Ese es el resultado que se da sobre el sistema productivo, sobre el sistema económico cuando se quieren imponer o implantar figuras tributarias que no responden a lo que tiene que ser una técnica adecuada. Bien, última entrevista que hicimos también para este programa y que involucra a José Berea, el expresidente de Capeco, que también tiene un criterio bien preciso a este respecto. Lo escuchamos. Creemos que es inoportuno e injusto aplicarnos un impuesto a la exportación de soja, con el principio de que no podemos exportar impuestos y además por cómo está el sector hoy, realmente con las cargas impositivas que estamos teniendo, creemos que estamos pagando como otros sectores de la economía nacional y no tenemos por qué vernos castigados solamente nosotros en una mayor cantidad de impuestos que atentaría contra la producción. La consecuencia inmediata creo yo que dejaríamos de plantar trigo y maíz, haríamos simplemente una cobertura verde de alguna avena forrajera o algo y dejaríamos de estar plantando dos rubros tan importantes en materia de divisas para el país como son el trigo y el maíz, porque ya los cultivos están dando valores negativos, estamos empatando en la soja, cualquier impuesto nuevo, cualquier carga impositiva nueva nos va a hacer desistir de todo esto, va a traer realmente hambruna en el campo. Cuando uno ve la importancia del agro y los 15 millones de toneladas que se exportan en el país en los distintos rubros durante el año y lo que incide en materia de ingresos de divisas, eso repercute en toda la economía nacional, por supuesto que se va a sentir afectado. Los parlamentarios que están propiciando este impuesto, primero tendrían que estudiar mejor y ver
si lo que están diciendo ellos, que el sector no paga impuestos, ¿por qué no ven primero cuánto estamos pagando? Y estamos pagando mucho más de lo que ellos pretenden recaudar con este impuesto. Bien, ahí está José Berea, entonces, de Capeco. Todos tienen muy clara la película respecto a esto. Sin embargo, parece que el sentido común al final de la jornada parece imponerse, ¿verdad? ¿Usted cree que en algún momento puede caminar este proyecto porque quieren fusionar todos los proyectos en uno, subir, bajar las cuotas? No sé cómo... Bueno, ¿qué va a terminar esto? Lo que conceptualmente de entrada tiene problemas de diseño no lo vamos a resolver cambiando sobre si la tasa es 5 o 10 o lo que sea. Al fin y al cabo es imposición sobre una actividad determinada. Y vuelvo a insistir, eso vulnera uno de los principios fundamentales de la técnica tributaria que tiene que ver con la neutralidad del tributo. El otro principio que se vulnera es la generalidad. Así que la tributación desde el punto de vista racional tiene que estructurarse de acuerdo a ciertas reglas. Y la primera de esas reglas es la generalidad, la otra la neutralidad y la última tal vez la más importante, la capacidad contributiva, ¿verdad? Y sobre esos temas, todos estos principios son vulnerados por estos proyectos de ley, ¿verdad? Porque introducen impuestos discriminatorios, distorsivos, indirectos, en los cuales la carga tributaria formal no condice con la que se produce realmente, es decir, se traslada la carga tributaria. Estamos hablando de tributos sobre actividad de exportación cuando sabemos que vivimos en un mundo comercialmente regulado en el cual es imposible exportar impuestos. Entonces, esa se corre el riesgo de quedar fuera de competencia. Pero es que es prohibido incorporar impuestos internos en los precios que se oferten a mercados exteriores. Entonces, hay convenciones internacionales que hablan sobre el tema y que hacen que los impuestos locales tengan que quedar dentro del país. De ahí viene la devolución del IVA a las exportaciones. Y ese es otro gran tema que no es un privilegio, sino que responde justamente a los acuerdos de comercio internacional que prohíben ese tipo de prácticas por un lado. Y en segundo punto, segundo tema o segundo aspecto interesante en esto también es que en el caso de los productos del agro tienen una devolución del 50% nomás del IVA de exportación. Todos los otros bienes y servicios exportables o bienes exportables, 100%. Claro. De ahí ya tenemos una discriminación negativa. Exacto. Bueno, economista, me quedaría hablando mucho más con usted. Creo que vamos a tener que repetir esto porque hay muchas otras cosas que yo había pedido preparar para preguntarle, pero se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Gracias por venir. Gracias a usted y a sus órdenes, don Cristian. Muy amable, economista Blas Cristaldo de FECOPROD, aquí en este programa. Gracias por atendernos, por estar en este programa y lo invitamos a la próxima edición, aquí mismo, en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.